Saludamos al maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Jesús, bienvenido a tu espacio. ¿Cómo estás? Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, observando, y te pido para ello el análisis, observando con mucha atención lo que ocurrió ayer cuando el presidente electo convocó a 30,000 miembros de las Fuerzas Armadas justamente para hacerles un llamado, un mensaje para pedirles su apoyo, su solidaridad para el combate a la inseguridad. Les dijo López Obrador, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas van a ser pieza clave en la lucha contra la violencia y les insistió en la necesidad de conformar esta Guardia Nacional militarizada. Primero vamos con Melina Ochoa, ella informa con uno. Por primera vez en la historia de México, un presidente electo se reunió con las Fuerzas Armadas. A 6 días de tomar protesta, en el campo militar 1A, Andrés Manuel López Obrador les manifestó su confianza y los convocó a trabajar unidos por México con una Guardia Nacional. Les tengo confianza y reconozco su profesionalismo y vengo a pedirles su apoyo. No a imponer nada. El secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz afirmó que el próximo comandante supremo tiene en ellos un aliado. El ejército, la armada y la fuerza aérea están con ustedes. Siempre hemos estado del lado del presidente que ha sido elegido por los mexicanos. Utilícenos. Nunca lo vamos a defraudar. Ante 30,000 integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes acompañaron 2,000 familiares, el próximo mandatario afirmó que esperará a que el Congreso de la Unión modifique el artículo 35 constitucional para realizar la consulta sobre la Guardia Nacional. Yo no voy a hacer nada que viole la Constitución, que viole las leyes. El presidente electo pidió a los integrantes de las fuerzas castrenses actuar en 2 temas. Poniendo el énfasis en la seguridad pública y, aunque ya se está haciendo en todo el ejército y se debe de seguir haciendo, insistir más en el respeto a los derechos humanos y en cumplir los protocolos para el uso de la fuerza. Andrés Manuel López Obrador anunció que las pensiones también se duplicarán en el caso de las fuerzas castrenses y aclaró que sus salarios no bajarán. Van a mantener sus sueldos, van a bajar arriba. Los de abajo van a ganar más. Arriba los de abajo. El próximo jefe del Ejecutivo Federal estuvo flanqueado por los actuales titulares de Defensa Nacional y Marina y sus sucesores. Tras 49 minutos de discurso, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se despidió entre vivas y aplausos. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas de México! Con uno, Melina Ochoa. ¡De México! Jesús Silva Herzog Márquez, hay que leer símbolos, ¿no? Pues sí, en primer lugar es muy curioso, se decía certeramente en la nota que es la primera vez que un presidente electo que aún no ha tomado posesión tenga una ceremonia con esta solemnidad en donde se le da ya el trato de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y creo que también es pues muy relevante en el sentido de que lejos de la oferta de campaña, pues la gran apuesta del presidente López Obrador será recurrir a las Fuerzas Armadas como la palanca para recuperar la seguridad a lo largo del país. Y en ese sentido, bueno, pues quienes dicen que la estrategia de López Obrador no implica la militarización de nuestra política de seguridad interior, bueno, este fin de semana tuvieron la prueba de que hay efectivamente esa apuesta por la militarización.
Hay una tensión especial en este momento por esta relación entre el inminente presidente de la República y las Fuerzas Armadas. Hoy estuvieron en una suerte de despedida los comandantes de las Fuerzas Armadas, me refiero al secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina Armada de México. Será la última vez que ellos estén ante los miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina, porque la siguiente reunión que ocurra serán ya los nuevos secretarios de Estado. Pero más allá de ese pequeño detalle sin mayor significación, el detalle está en que López Obrador acude a solicitar el apoyo, como comandante supremo, el apoyo de las Fuerzas Armadas para su programa para llevar la paz a las familias y luchar y combatir a la violencia, y les garantiza que no violará la Constitución, sino antes la modificará en su artículo 35 para consultar el tema de la Guardia Nacional. Creo que también tiene algún rasgo de intento de reconciliación con las Fuerzas Armadas. A lo largo de su carrera política en el flanco de la oposición, en tiempos de campaña, Andrés Manuel López Obrador fue muy severo en su denuncia del Ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, como instituciones que habían sistemáticamente violado los derechos humanos, que habían abusado de su poder, y en ese sentido, bueno, sí ha habido dentro de las Fuerzas Armadas señales de que había pues cierto resquemor frente a los dichos del candidato López Obrador. Yo entiendo que también parte del sentido de la ceremonia reciente tiene que ver con este esfuerzo de limar asperezas e inaugurar el próximo sábado una relación de cercanía institucional, porque nuevamente el presidente de la República recurre a las Fuerzas Armadas como el último bastión de defensa de la paz en el país. ¿Le da solidez a su legitimidad electoral? ¿Contribuye a darle más certeza a la presidencia a punto de inaugurarse el hecho de contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas de esta manera tan obvia, tan evidente? Yo no lo interpretaría en términos de una aportación a la legitimidad democrática del presidente López Obrador. Él tiene un mandato muy claro. Hace mucho tiempo que no teníamos una mayoría tan sólida a favor de un candidato a la presidencia de la República. Yo creo que más allá de la legitimidad, lo acerca muy estrechamente con las Fuerzas Armadas y trata pues de recomponer una relación que ha tenido momentos de mucha tensión y en donde ahora pues nuevamente se recurre a las Fuerzas Armadas para recuperar la paz interior. Gracias, Jesús, como siempre, por tu análisis. Muchas gracias. Gracias, Jesús Silva Herzog Márquez, analista político.